Bueno, para mí la música de Cosmópolis responde a mis orígenes musicales, lo primero que yo escuché tocado con sintetizadores. De hecho, el primer tema, apertura, la primera composición del trabajo, es una evocación, es una especie de himno a la música de los 70s, de los grandes maestros de los sintetizadores, o de mis dos maestros en particulares como Vangelis y Jean-Michel Jarre. Ambos me enseñaron mucho, yo aprendí de ellos. Con los años yo fui incorporando estilos. Hasta hace poco yo compuse música pensada para orquesta. A mí me gusta trabajar con samples de orquesta y tengo pendiente un disco o un trabajo, una composición realizada íntegramente para orquesta y con orquesta, y ese es posiblemente mi próximo proyecto. Pero como quise volver a mis orígenes, como este es mi primer disco publicado, quise volver a eso y rendí ese homenaje a esa música. Por eso en el primer tema parece un poco distinto a lo que viene. Y como decía antes, en mi cabeza es una ópera. De hecho, uno podría imaginar, yo imagino, el primer tema del disco, por ejemplo, toda la melodía tocada con sintetizadores, yo en mi cabeza me imagino con voces humanas, con una contestación entre un tenor y una soprano. Eso es lo que yo tengo en mi cabeza. De hecho, es una versión que voy a realizar en algún momento. Y después lo que va surgiendo es una música un poco más, viene a ser un poco más actual. No tanto evoca a esa música de los 70s y empieza a ser un poco más actual y sigue siendo una ópera. De hecho, yo no quise exagerar con eso y quise que los destacados sean los sintetizadores. Pero por ejemplo, el aria, hay un aria dentro de Cosmópolis, hay una especie de voz, es un sintetizador, es un sonido que diseñé. No tuve que hacer demasiado, lo diseñé en mi estudio en realidad, lo pensé en mi estudio, y lo que se escucha es una especie de voz de soprano y le da un tono operístico interesante. De hecho, el cierre del tema apertura es orquestal, hay un timbal, hay cuerdas, aparecen ahí y dan un cierre con mucha estridencia. Después empiezan a aparecer ciertos solos de piano que son conectores entre las partes, preludios, si se quiere, de alguna manera. Musicalmente no lo son, me gusta llamarlos preludios, y esos conectores hacen que de venir de una cosa a otra haya una especie de unión muy pareja en el medio. Logran una suavidad en la compaginación de las partes de la obra, y va elevando hasta
que llegamos a la parte final donde es un tema, como dije en otro momento creo, que incita hasta a mover el cuerpo. Está muy marcada la batería. Es interesante ese tema y para mí es un corte. Va a ser muy interesante esto, porque si uno escucha eso y se va el resto del disco, parece que no tiene nada que ver, y en realidad es que el disco empieza de una manera y va subiendo y termina en eso, y eso es lo interesante, esa fluidez que tiene. Una cosa que me llevó que me sorprendió a mí es la capacidad que tengo de síntesis, porque realmente es una obra que para mí lo tiene todo lo que yo tenía más o menos dando vuelta en la cabeza en 23 minutos aproximadamente que dura el trabajo. Está logrado. De hecho, saqué partes, ahí desaparecieron 2 partes que justamente había otro área de ópera, pero la saqué porque me parecía que iba a estar muy cargado, y eso ya va a quedar para otro trabajo.